Oyentes, amigos y apreciados hermanos, vamos a concluir nuestra meditación acerca de Felipe el Evangelista. Y para ello vamos a leer una vez más el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado a la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Que el Señor Dios de nuevo nos quiera bendecir y enriquecer con su buena palabra. Para acompañar el pensamiento que vamos a desarrollar, yo quiero leer dos textos que se encuentran en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. El versículo 11 dice: «Es ya hora de levantarnos del sueño». Y el verso 12 extraemos esta frase: «Se acerca el día». Es ya hora de levantarnos del sueño. Se acerca el día. Este es un mensaje claro para nosotros los creyentes. Antes de avanzar con el pensamiento que quiero rescatar para culminar la biografía de Felipe el Evangelista, hay algo que quiero que se destaque en el versículo 17. En este libro es la segunda vez que se lee la recepción del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versos 1 al 3, el Espíritu Santo entró por las ventanas como lenguas de fuego. Aquí es por la imposición de las manos de los apóstoles. Es bueno que sepamos que 4 grupos de creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer grupo fue en Hechos capítulo 2, versos 1 al 3. Fueron los cristianos judíos o judaicos, y esto ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Luego encontramos en este capítulo 8, versos 14 y 17, que los cristianos samaritanos, allí en Samaria, por la imposición de las manos de los apóstoles, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Pasamos al capítulo 10 y en los versos 44-46, una vez más los creyentes gentiles que no eran ni samaritanos ni judíos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y esto ocurrió en Cesarea. Y luego nos pasamos al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versos 1 al 7. Allí recibieron el Espíritu Santo los discípulos
de Juan Bautista en la ciudad de Éfeso. Hay razones, sin duda alguna, por qué los creyentes en Samaria fueran bautizados, para que no se crea que la iglesia es solamente de creyentes judíos convertidos, sino también de los samaritanos que tenían impases, divergencias y connotadas separación con los judíos. Y los gentiles en la casa del centurión de Cornelio fueron bautizados también con el Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia del Señor fue bautizada en su sección judía, en su sección samaritana y en su sección de los gentiles. Pero había un grupo de seguidores de Juan el Bautista. Estos no eran ni samaritanos ni creyentes cristianos judíos, sino eran simplemente judíos, seguidores, discípulos de Juan el Bautista. Y también sobre ellos descendió el Espíritu Santo. Después de esto no se lee más en todas las Escrituras que persona alguna en particular o en forma colectiva, como en estos 4 casos, haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Esta es una pequeña aclaración. Es un tema muy hermoso. Alguna vez podemos darlo, el bautismo del Espíritu Santo, lo que significa, lo que ocurrió, los resultados de ese bautismo. Es un tema interesante que cada creyente por su cuenta debe tratar de analizarlo, estudiarlo en las Sagradas Escrituras. En el versículo 20 hemos leído esta palabra de Pedro, dirigida al mago Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios. No quisiera dar por terminada nuestra meditación de la vida de Felipe sin dejar de ponderar esta frase: el don de Dios. ¿Qué es esto? Es la dádiva, el regalo de Dios. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento esta expresión, y toda vez que es usada por el Espíritu Santo, esta frase, esta expresión, el don o la dádiva de Dios, regala enseñanzas y principios doctrinales que fortalecen nuestra fe. Nos vamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Está el Señor en Siquem o Sicar, junto al pozo de Jacob, al mediodía. Viene la mujer de Samaria a sacar agua. Y el Señor le dice, cuando se inició el diálogo con esta mujer: si conocieras el don de Dios, el regalo, la dádiva de Dios. Cristo es el don de Dios. Él es quien satisface el corazón. Y eso fue lo que comprobó aquel día la mujer samaritana. Eso fue lo que comprobaron aquel día los habitantes de aquella aldea de Siquem, que Cristo satisface toda la ansiedad, toda la necesidad del corazón del ser humano. Pero nos trasladamos al capítulo 6, versículo 23 de Romanos, y allí encontramos de nuevo la frase: mas la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación eterna del alma es un don de Dios. Qué cosa más preciosa. Aquí tenemos que lo que Dios regala es la salvación eterna. Dice, más la dádiva, el don de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Posees la salvación eterna de tu alma? ¿Te has apoderado de ese regalo que Dios da? Es bueno pensar, amigo. Es bueno pensar y tomar decisiones y determinaciones urgentes cuando se trata del alma y de las cosas eternas. En Efesios el capítulo 2, el versículo 8, leemos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de nuestras obras, nuestra salvación. No tenemos que hacer méritos, sino es un favor de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Es un don, un regalo de Dios. No tenemos que hacer sacrificios, practicar ritos, ceremonias. La salvación es un regalo, un favor de la gracia de Dios. Y aquí en Hechos 8:20 le dice Pedro a Simón el mago: ¿has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Nadie puede pagar lo que Dios regala. Dios regala, y no regala porque no vale nada, sino que es tan alto su costo que el hombre no lo puede pagar. Y aunque lo quisiera pagar, Dios lo está ofreciendo como un regalo. En Efesios el capítulo 1, verso 13, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en 2 Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Esta palabra inefable en el idioma griego significa inexpresable. El Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios al corazón del creyente. En mi corazón, en tu corazón, hermano, hermana mía, habita el divino ser, el glorioso ser, el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, el Maestro, el guía que orienta y dirige, debe dirigir mi vida y la tuya, el Espíritu Santo. Y sabes, es un don de Dios. Él nos ha regalado al Espíritu Santo y no lo da por medida. Terminaremos la biografía de Felipe rescatando de este siervo notable de Jesucristo la verdad que surge de las tres esferas en las cuales destacó su personalidad. Ellas coinciden con las tres cualidades que le adornaron desde el principio. Habíamos hablado de la esfera pública, privada de este hombre. Y él tiene tres cualidades que fueron parte del adorno de su vida. Una fue buen testimonio. Por eso fue elegido en el capítulo 6 del libro de los Hechos por los hermanos. Tenía buen testimonio. 2, era lleno del Espíritu Santo. 3, era lleno de sabiduría. Esto es un desafío para mí. Soy un hijo de Dios. Felipe no era un superhombre, era un creyente común, pero cuya vida él la puso y la consagró a los pies del Señor. Por eso dejaba que de su vida salga lo que no sirve, para que haya en su vida la llenura del Espíritu Santo. Por otro lado, tenía un testimonio
que agradaba a todos, que honraba al Señor y estaba lleno de sabiduría. La necesitamos. Todos debemos anhelar ser como Felipe. Es que, hermanos, necesitamos un despertamiento espiritual, pues la modorra espiritual se ha apoderado de vidas, se ha apoderado de congregaciones. Y es posible, querido hermano, un despertamiento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no ha menguado, pero hagamos nuestra parte. Cultivemos las condiciones propicias para que el Espíritu de Dios haga su obra y nos despierte. Por eso hemos leído estos dos textos al comenzar. Es hora de levantarnos del sueño. Se acerca el día de la venida del Señor y necesitamos estar despiertos, que haya un despertar espiritual en todos nosotros. No durmamos, estemos despiertos, estemos alertas, estemos haciendo la obra de Dios. Hermanos predicadores, ¿somos fieles en la predicación del Evangelio? ¿Ensalzamos al Señor Jesús en la predicación? ¿Tiene libertad el Espíritu para obrar en nosotros y por medio de nosotros? Revisemos nuestra manera de hacer la obra y volvamos a la sencillez de las Escrituras, y el Señor será honrado y nosotros seremos bendecidos. Que el Señor añada su más rica bendición al concluir estas reflexiones y meditaciones sobre la vida de este gran siervo de Dios, Felipe el Evangelista.